sinusal, el impulso nervioso va a pasar primero por qué parte, por la aurícula o por el ventrículo. Por la aurícula. Entonces, lo que primero se tiene que despolarizar es la aurícula. Por eso tenemos la onda P. Por eso aparece la onda P en el electro. ¿Sí? Entonces, si aparece una onda P visible, eso quiere decir que el impulso nervioso está viniendo del nódulo sinusal. ¿Correcto? Bueno, ese es uno de los datos que nos van a decir si es sinusal o no es sinusal. Bueno, entonces, frecuencia cardíaca. Porque nuestra secuencia de cosas que tenemos que hacer es frecuencia, después región y por último eje en grados. Exactamente. Entonces, frecuencia cardíaca. Yo puedo hacer por cualquier uno de los métodos, los tres métodos que nosotros vimos. Pero el más fácil es el de las líneas oscuras. ¿Sí? ¿Cuál es la condición que yo tengo que tener para encontrar esta frecuencia en el método de la línea oscura? Uno, luego, primero que todo, que tiene que ser regular. Não pode ser, por exemplo, numa arritmia, onde está tudo, os espaços entre os latidos estão todos diferentes. Eu não vou poder fazer método de línea oscura. No se puede hacer, imposible es. Entonces, tiene que ser regular prácticamente nuestro electro, nuestro ritmo. O sea que el espacio entre un latido y otro tiene que ser prácticamente igual. Esa es la primera condición. Y para iniciar nuestro conteo, ¿qué yo tengo que encontrar? Tengo que encontrar una R que cae exactamente ¿dónde? Encima de una línea oscura. Esta es una línea oscura. ¿Esta es una línea oscura? Sí. Y acá yo estoy viendo que más o menos hay uno que está cayendo encima de una línea oscura, ¿verdad? Pero no exactamente. Entonces yo puedo usar eso, puedo no usar también. Vamos a buscar otro que cae exactamente en una línea oscura. Este. Sí, ¿verdad? Sí. ¿En dónde estamos? En ABF, ¿verdad? Les pregunto, cuando yo voy a medir la frecuencia cardíaca, yo tengo que hacer solamente el de 1, de 2, de 3, ABL, ABL, ABF, o puedo usar en cualquier una de las derivaciones. Cualquier uno. Y cuando yo voy a hacer el eje, si yo voy a hacer región eje, ¿yo voy a usar todas o no? No voy a usar ¿qué? Las precordiales. Las torácicas o precordiales yo no uso. ¿Tá? Entonces, elijo ABF. ¿Cuánto vale entonces este latido? Cero. Entonces yo empiezo a contar. 300, 150, 100, 50, 60. Tengo prácticamente bien encima de la línea, entonces yo puedo decir 60. ¿Tá? Si yo si consideraba vamos a considerar ¿verdad? 300, 150, 75, 100 y 60, ¿verdad? Entonces, 300, 150, 100, 75, 60. Pero está antes del 60. Entonces, ¿cómo yo voy a considerar? De 60 a 70. Margen y eu 10. Y si estuviera más cerca del 100, si estuviese más cerca del 100, 90 a 100. Y si estuviese no meio, entre 75 y 100. 80, 90. Sí, 80, 90. Sí, margen y eu sempre 100, 10. ¿Tá? Entonces ya tenemos acá 60 por minuto. Prácticamente podemos decir es alto, ¿verdad? O si quieren poner 50, 60 también, pero es 60, está encima da linha. Uma dúvida, professor. Uma dúvida. O latido, ele seria toda a extensão da sístole de diástole, o latido? El latido es todo. Esto es un latido. PQRST es un latido. ¿Por qué? Porque un latido es una sístole con una diástole. Entonces acá vos estás simplificando, aquí vos estás teniendo un latido de corazón. Todo. ¿Tá? Entonces, ya tenemos nuestra frecuencia cardíaca.
región, ¿sí? Y ahí, por eso es importante ya tener en la cabeza, ¿verdad? Aquí es nuestro eje, o sea que aquí es nuestro gráfico exaxial, ¿sí? Donde tenemos a las 3 estándar y a las 3 unipolares, ¿tá? Y entonces, para encontrar región, este es el segundo paso, para encontrar región, ¿cuáles derivaciones yo voy a usar? De 1 y ABF. Perfecto. Entonces, en este caso, de 1, positivo o negativo. Positivo. Positivo. ¿Por qué es positivo? Porque la onda es recta, grande arriba, positiva, bien positiva. Entonces, si yo tengo de 1 positivo, ¿para dónde se está yendo la electricidad? ¿Para la derecha o para la izquierda? Izquierda, sí señores. Si se está yendo a la izquierda, yo puedo suponer ya que está yendo o en la región normal o puede ser izquierda. Pero está yendo a la izquierda, eso está yendo. ABF, positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces está yendo para arriba o para abajo? Para baixo. Para abajo. Entonces, ahí, ¿qué región yo encontré? Normal. Región normal. Región normal. Entonces, región normal. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál era la pregunta que yo sí o sí tengo que hacer una vez que yo encuentro una región? Se tem isobifásica Si ou hay o não. no hay isobifásica. ¿Sí? ¿Y qué era isobifásica? Isobifásica es cuando encuentro un latido que tiene el mismo tamaño la R con la S. ¿Sí? Sí. ¿Dónde voy a buscar? ¿En D1 y ABF? Não. D1 y ABF yo ya usé para encontrar la región. No uso más. Entonces, ¿dónde voy a buscar? Voy a buscar en D2, D3, ABR o ABL. A ver, ¿tá? D2, ¿es o no es isobifásica? Não. Não mesmo. O tamanho que tem da SE, ¿verdad? D3, não é também. ABR, Não. não também. Todo negativo. E ABL? ABL. Sim. Vamos a decir que sí, ¿verdad? Este por ejemplo sí parece. Para salir de la duda, usted tiene que contar nomás los cuadritos. Só contar os cuadrinhos, para cima y para abajo. Este acá ligeramente el de arriba está un poco más alto, pero este sí parece que es isobifásica. Entonces vamos a considerar que es isobifásica. ¿Dónde está la isobifásica? Está en ABL. ¿Tá? ¿Dónde está? Está en ABL. Está aquí. Está aquí a nossa isobifásica. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que encontrar el eje perpendicular, aquele que cruza ele, que faz uma cruz com a ABL. Tá? Só que com o nosso desenho, normalmente a gente não consegue, porque o nosso desenho é meio torto. Então, para assegurar isso, o que a gente vai fazer? Contar de 30 em 30 hasta 90. Então, se este é ABL, acá tengo de 3 y acá tengo de 2, ¿verdad? Entonces, si en ABL está la isobifásica, ¿voy a contar para la izquierda o voy a contar para abajo hacia lo normal? Para baixo. ¿Por qué? É em sentido normal. Eu já encontrei a região, eu já sei, eu sou um assassino e eu sei que nessa casa está minha vítima. Para que eu vou atirar na casa que está do lado? Eu já sei que está nessa região o eixo, então tem que procurar aqui. ¿Me están entendiendo? Entonces, de ABL empiezo a contar 30, 60, 90. 60. ¿Dónde está cuántos grados mi eje? 60 grados positivo. ¿Correcto? Y si es que no, vamos a decir que esto no era la isobifásica. Vamos a considerar que era essa daqui era igual a essa também. Não tinha isobifásica. O que eu tinha que fazer? A maior. Buscar en D2, D3, ABL. ABL, ¿cuál tiene la R más grande? ¿Cuál tiene la R más alta? En ese caso, ¿qué es? Entonces, coincidentemente, não erramos. Correto? Fechou? Eu já poderia ir direto. Direto. Se você não encontrar a isobifásica. Ahí hay una cosita también que ustedes tienen que tener en cuenta, chicos. ¿Sí? En la hora, cuando ustedes ya hicieron frecuencia, beleza, ya tengo un pontinho. Región, ya tengo un puntito. Cuando voy a hacer el eje, ¿sí?
Si es que ustedes encuentran una ISO bifásica, yo quiero que ustedes pongan también así, un circulito y coloca ISO. Y ahí yo voy a, él encontró una ISO bifásica, voy a ver si contó correctamente. Y aí eu vou contar também e vou ver se ele fez corretamente o procedimento. Se não encontra a ISO bifásica, não coloca nada. Não coloca nada, só coloca já o mais grande. Fechou? Ou é circular também, né? Eu já sei que eu vou estar fazendo passo por passo, entendeu? Doutor, o ISO bifásico, sim ou sim, ele tem que ser do mesmo tamanho. Claro, porque ISO bifásico, por exemplo, Não existe uma margem. Não, ISO bifásico. Pero, como te digo, como a gente é novato, pode ser que a gente erre um quadrinho. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? La R es mayor que la S, ¿correcto? Entonces, bueno, vos elegiste, Felipe, estou enxergando bem hoje, justo na prova, mas eu coloco mais ou menos fácil. E você começa a contar direitinho, né? Não tem isobifásica, não tem, para mim não tem, mas como você fez o procedimento correto, então está certo que você. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Porque como nosotros somos novatos todavía, a gente não tem o olho clínico, como você, solo que el procedimiento tenés que hacer bien. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Doutor, o senhor falou quando não tem ISO bifásica, tipo, eu vou olhar direto, exemplo, ali estava em D2, né? Automaticamente era 60, o meu grau. Se tivesse em AVL, a minha onda maior, então seria menos 30 diretamente o meu grau. Pero difícil detectar isso porque nós não encontramos que está na região. Você não pode encontrar em AVL uma grande nesse caso. Sabe por quê? Porque você já encontrou na região. Você tem que encontrar na região normal, porque você já encontrou, fez corretamente a região. Você vai ter que encontrar nesta região também que encontrar. Aqui você tem que encontrar. Entendeu? Aí não pode, no caso, não vai ter uma anormalidade, porque está no normal. Onde eu quase Y mirei. justamente también, ¿cuál es el eje normal en la mayoría de las personas en el mundo? 60 grados? 60 grados. 59 o 60 grados? 60. A gente é 60. Tá? Beleza? Está bien? Sim. ¿Sí? Bueno. Eso sería sequência, gente. Vai seguindo a sequência. Não, eu estou falando isso, eu estava em dúvida se é ISO bifásica. Mínimo, rapidão. Vamos fazer. Sin dibujo. Vamos tentar fazer sem desenho. ¿Tá? Entonces, frecuencia. ¿Cuál vamos a usar? De 1, de 2, de 3, ABL, ABL, ABF o la tira rumbo. ¿Cuál vamos a querer usar? Qualquer um. ¿De 2? Aquí. Tá. Entonces, ¿este cuánto vale? 0. 300, 150, 100. 100. 100 y 110. Porque está un poquito antes. 100 a 110 pueden poner. Correctísimo. Una vez que ya hice mi frecuencia, então, na prova, o que eu tenho que assinalar também? Colocar, se eu usei este de 12, que eu usei para contar, então eu vou assinalar também com um circulito circular, verdade? Que eu comecei a contar daí. Inclusive, vocês podem colocar 0, 300, 150, 100, colocar um numerinho para eu saber onde que vocês contaram e se vocês contaram direito. Tá? Bueno, que hicimos la frecuencia. La región, ¿cuál de las derivaciones tengo que usar? De 1 y ABF. Sí, señor. De 1, positivo o negativo. Positivo. ¿Para dónde va? ¿La derecha o la izquierda? Izquierda. ¿Eso es bon o ruin? Bon, porque probablemente es normal o está ligeramente desligado a la izquierda. ¿Sí? Solo que ABF, ¿qué es ABF? Isobifásica. Aquí están viendo la isobifásica. ¿Sí? Ven como igualito arriba y abajo. ¿Sí? Esa es una isobifásica. Entonces, ABF, ¿sube para arriba o sube para abajo? Ele se anula. Como ele isobifásica se anula, então fica no meio. Entonces, ¿qué yo voy a colocar?
colocar como região, se ele está apontando só para a esquerda, normal eu vou poner, tá? Porque ele não está na fronteira entre o normal e o esquerdo, ele está bem horizontal, está no zero. E o zero é normal, tá? Beleza. Então, uma vez que já tenho minha região normal, o que tenho que fazer agora? Tenho que perguntar outra vez. Porque aqui, que é o que eu usei? D1 e ABF. Eu usei D1 e ABF. Eu ainda estou trabalhando com D1 e ABF. Coincidentemente, ainda é isomifásica. Beleza. Só que aí eu acabei de trabalhar com D1 e ABF. Beleza. Esqueço já D1 e ABF. Pero tenho que hacerme outra vez si ela pergunta se há ou não há isomifásica entre D2, D3, ABL e ABL. Tem que fazer de novo a pergunta. Porque agora já não estou trabalhando com D1 e ABF, já estou trabalhando com os outros. Estão entendendo? Então, D2, há isomifásica? Não. D3? Não. ABL? Não. ABL? Também não. Então, o que devo fazer? Buscar la R Maior. más alta. ¿Cuál es la R más alta? D- ABE. Isso quer dizer o quê? Assim que é. A primeira está igual também. D1. Sim, D1 era positivo. Para a esquerda. Para a esquerda. ABF isomifásica del medio. Então, minha região é normal. Sim? Só que eu ainda não sabia em que eixo que está. Tá? Então, uma vez que eu encontrei a região normal, disse, bueno, tem ou não tem isomifásica? Não tem. Qual que é o mais grande? ABL. Onde é que está a BL? Justamente está aqui. Menos 30 graus. Sim? É a fronteira entre o normal e o esquerdo. Sim? Está errado? Não. Está certo. Ele vai ser normal, não vai ser desvio à esquerda. Não. Depois do Ele está normal. Ele provavelmente é um gordito ou uma pessoa que com porque o eixo- está começando a crescer. Todavía não é, ele ainda não é totalmente retorno. Porque o senhor falou que o eixo normal é de menos 30 a na 90, né? Sim. Você entendeu? É. Bueno, outro exemplo? Tem que cuidar essa questão, decorar bem essas partes. Vamos no outro? O desenhista já acha. Rapidão. Frequência. Onde eu ia buscar a frequência? D1 ou dá para buscar em D1? Aí O você AV, coloca AV, Qual? AV. ABR. É negativo, então você pode fazer também, mas para não confundir, não se complica. Faz um positivo que fica mais bonitinho, tá? Então, qual? Esse aqui? Pode ser, mas qual que é o que está A próxima da D2 Acuérdense, aqui acaba a fronteira, tá? O último aí tá certinho na linha. Aí, ó, doutor, em cima. Mas não, D6, esse é D1, D2. Gente, não pode assim, aquele, não. D2, D2, D3. Antes do AVL. D2, o último D2 é o último, este. o outro. Este. Só que ele Então, não vamos fazer isso, vamos fazer assim, aqui já acaba. E aí? V6, Esse é o V6. que eu estava dizendo já passado. Atienda, porque acá, se todo habla, não vai entender. Ustedes ven que acá, esto que es, chicos, Acaba o papel. ese es el límite de la derivación. ¿Tá? Este letro, por ejemplo, le está dibujando. D2 acaba aquí, después empieza ABL. ABL acaba aquí, empieza D2. Te está mostrando dónde termina. Dá pra Dónde comienza contar, y né? termina. Aquí, ó, D2 viene, termina aquí.
tem como contar mais no D. Não, você não pode contar. Vos tenés que contar una R que está encima de una línea oscura que tenga un siguiente latido, que tenga un latido concreto, o una R por lo menos. Não, ¿Sí? varia. V6, V6. terceiro latido. A penúltima. Terceiro. Quarto. Este no está Não, encima de quarto então. Quarto. D1 não daria, doutor? V6. Esse é o terceiro latido. Doutor, de D1 não daria? Este tipo. Esse não está. Ah, mas Não, tá. não, sim. Não, esse aqui sim. Tá. Não será polêmico. Este, tá bom. Quanto? 0. 100. 100 clavado, tá? Beleza? Después, encontré la frecuencia. Necesito encontrar ahora región. Región, ¿tá? Región. ¿Qué yo voy a buscar o dónde voy a buscar la región? D1 e ABF. ABF. D1 Positivo. positivo, vai para izquierda. ABF, positivo o negativo? Positivo. Vai para abajo. Región Normal. normal. Beleza, acabou. Región normal. Después, a pergunta que não quero calar. ¿Hay o no hay isobifásica en D2, D3, D4, ABL y ABL? ¿Verdad? ¿Hay o no hay? D2, ¿hay o no hay? No hay. D3, não tem. ¿Por qué? Porque acá hay un chiquitito. ABL negativo para abajo y ABL todo positivo. No hay isobifásica. Entonces, ¿qué hago? Busco la R más grande. ¿Cuál es la R más grande? D2. ¿Dónde está entonces mi eje? 60 grados. No duden en encontrar 60 grados en mucha gente, porque es lo que la mayoría tiene. A minha frequência poderia pegar de D1 lá também, não poderia? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, qualquer um. Pra variar. E cá em cima, e onde é que é o D2? D2 está grau. D3 está grau. A ver. Aqui, 60 graus. Por eso es importante tener en la cabeza el dibujito. Por eso es importante tener en la cabeza. Ven que yo hago de cabeza de memoria nomás ya, porque yo ya ubico dónde están los ejes. E isso, e se você tiver dúvida, então o que você faz? Tem no consultório, mas quando eu dúvido, o que é que eu hago? Eu hago esto. Eu também. Tá aqui. Direito. Entonces, hacer directa, pero para eso hay que ir haciendo lo mismo. Tá bom? Belezinha? Isobifásica só no D2, D3, ABR e ABR, né? Ou pode ser no V3? V3. V3 B de vaca? V3. Ou D? V. Não, V você Por isso. para isso você não usa. Essa é a questão. Para a frecuencia cardíaca, poder usar todos o todas las derivaciones. Las derivaciones. Entonces, para región y eje, no se usa las torácicas. ¿Cuáles son las torácicas? De 1 a 3. ¿Ya? Y acá, entonces, para encontrar región, ¿cuál yo uso? D1 y ABF. Para encontrar eje, ¿qué yo uso? D2, D3, ABL y ABF. ¿Tá? Por eso le dije, una vez que usaste D1 y ABF, entonces ya no usa. Se usa só os que sobra. Tá? Belezinha? Sim. Bate o retrato também. Pelo amor de Deus, gente, eu vou ter que fazer de tudo pra vocês. Bate o retrato também. Depois eu mando Como é que
no se mexe. Porque, ¿sabes por qué? Porque si vos pones así, entonces, vamos a ver Não é lógico. vamos decir, a isomifásica está em ABL. Então, onde é que está o eixo? 60 graus. Entendeu? 60 graus. Esta não pode mexer. Tá? Deixa ele fixo. Sim, 60 graus. Por quê? Porque se a isomifásica está em ABL, eu perpendicular o que cruza ele, faz uma cruz com ele, é aí que está o eixo. Então, né? 90 graus. Se, entonces, tu isomifásica, por ejemplo, está si tu isomifásica está en D2, por ejemplo, D2, está en D2, ahí, va a estar no 150. Desvio Por eso esto no se puede mover. Pero si vos sabes, si você já sabe que ele tem que ser totalmente perpendicular, então aí você já tem que formar de 90 graus. 30, 60, 90. Parabéns. Todo mundo um pouquinho para nós. Bueno. Bueno. O 13 a gente não vai ver? Doutor, o 13 a gente não vai ver? Não? Ese habla de patología. Bueno, señores, vamos a entrar en lo que es la panorámica de la circulación. O sea que ustedes ven que Guyton va hablando secuencialmente de los temas. Guyton habló en la primera parte, habla de célula, de genética, habla de membrana, ¿sí? Después empieza a hablar de músculo, entra en el músculo cardíaco, habla de la parte eléctrica del músculo cardíaco. ¿Para qué? Para poder entrar después en la parte de circulación. O sea que a partir de ahora nosotros no vamos a hablar del corazón como bomba. A gente não vai falar sobre o coração batendo, sístole, diástole, não. Nosotros vamos a hablar de los vasos sanguíneos. ¿Cómo se comportan los vasos sanguíneos cuando recién salen? Tá? Gente, eu já comecei a dar aula e o pessoal continua conversando. Bueno, entonces, el capítulo 14 habla de la panorámica de la circulación, de la física médica de la presión, el flujo y la resistencia. Justamente para hacer sus prácticas, que va a ser probablemente en la semana 13, ahora estamos en la semana 11, ¿verdad? 11. Entonces va a ser a partir de la semana 13, este y el siguiente capítulo nosotros tenemos que dar para que ustedes puedan dar su práctica. ¿Por qué? Porque ya vimos electro, ustedes ya saben cómo se colocan los electrodos, ya saben dónde tienen que poner, ¿verdad? Cuáles son los pequeños macetes, las cores, ¿verdad? Ya saben las partes del electro, ya saben quitar la frecuencia, ya saben quitar el eje, y todo eso ustedes van a poner en práctica en la clínica, ¿tá? Nas primeras duas prácticas, o nas primeras 3 prácticas, ustedes van a hacer uno por el otro, ¿tá? Vamos a hacer uno u otro. En la última práctica, teóricamente ustedes ya van a ir con el médico a atender un paciente, no a atender, a hacerle sus signos vitales, ¿tá? Pegar pressão, ferir la presión y hacerle un electro a un paciente. Y ahí eles vão dar uma notinha para vocês de como que vocês vão se desenvolver. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, entonces, hablemos un poco de la panorámica de la circulación. Vamos a hablar de la presión, flujo y resistencia, ¿tá? Bueno, algo que me van a escuchar hablar, qué sé yo, millones de veces,
es de la función de la circulación. ¿Sí? Vamos a ir mencionando eso varias y varias veces. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la circulación? Porque la función del corazón, ¿cuál es? Bombear sangre. Entonces, esa sangre va a entrar dentro de vasos sanguíneos, ¿correcto? Esos vasos sanguíneos entonces tienen que tener una función. ¿Cuál va a ser la función? Satisfacer las necesidades de los tejidos. ¿Por qué? Porque van a transportar a través de esa sangre que está dentro de los vasos sanguíneos, se transportan nutrientes, ¿sí? Y también se retiran los productos de desecho, o sea que la basura. También se transportan hormonas de una parte a otra del cuerpo, y entonces el sistema circulatorio es muy importante para mantener lo que conocemos como homeostasis, ¿correcto? Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la función de la circulación? Satisfacer las necesidades de los tejidos. Y si yo le digo a usted, ¿cómo? Llevando sangre del corazón hasta los tejidos, ¿sí? Llevando nutrientes a los tejidos y retirando basura de los tejidos. Y si yo le pregunto, ¿qué más viaja por la sangre? Hormonas, electrolitos, agua, todo lo que ustedes quieran citar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿y cuáles son las características físicas de la circulación? Cuando habla de características físicas de la circulación, nos está diciendo cómo está formado el aparato circulatorio, ¿sí? ¿Cómo está formado el aparato circulatorio? Este aparato circulatorio se divide en una circulación sistémica y una circulación pulmonar, que nosotros ya inclusive ya estuvimos mencionando en algún momento, ¿verdad? ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de la circulación sistémica? De la sangre que sale del corazón, que llega a los capilares, y de los capilares vuelve otra vez hasta el corazón, ¿sí? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de circulación pulmonar? Es de la sangre que sale del corazón, llega a los pulmones y después vuelve otra vez al corazón, ¿sí? ¿Para qué sirve esta circulación pulmonar? Para oxigenar la sangre. ¿Para qué sirve la circulación sistémica? Para entregar sangre con nutrientes a los tejidos y retirar basura. Esencialmente esa es su función, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son las partes entonces de esta circulación o del aparato circulatorio? Primero, no tenemos que hablar de las arterias, ¿Cuál es la mayor arteria que a gente tem no su cuerpo? La aorta, ¿sí? La aorta, ¿verdad? Que es una gran arteria, tiene la capacidad de transportar sangre a una presión elevada a los tejidos. ¿Cuál era la presión con la cual salía la sangre por la aorta? 120 milímetros de mercurio, ¿sí? 120 milímetros de mercurio. Con eso sale en la mayoría de las veces, ¿sí? ¿Qué características tienen las paredes de las arterias? Que son paredes fuertes, bien musculares, y la sangre entonces fluye con rapidez dentro de esas paredes, ¿tá? Después tenemos a las arteriolas. Estas arterias van a ir dividiéndose en arterias más pequeñas, y cuando llegan a los tejidos, cerca de los tejidos, incluso ya se van a dividir en arterias mucho más pequeñas conocidas como arteriolas, ¿sí? Estas arteriolas serían la última rama del sistema arterial y van a actuar como conductos de control a través de los cuales la sangre va a pasar a los capilares. O sea, cuando yo tengo un capilar acá, si este es un capilar, el vaso sanguíneo que está antes del capilar es la arteriola, ¿sí? Arteriola. ¿Y qué hace esa arteriola? Esa arteriola puede ser un conducto de control. ¿Qué es un conducto de control? Un conducto que puede o abrirse o cerrarse dependiendo de la necesidad. Cuando yo quiero agua en mi casa o quiero juntar agua en un balde, ¿qué yo faço con una tornera? Yo abro, ¿verdad? Y cae agua, entonces cuando ya no necesito, ¿qué yo faço? Yo fecho. Entonces, este capilar, ¿dónde está? Este capilar está dentro del tejido. Ese capilar, él está alimentando las células del tejido, ¿tá?
Entonces, si este tejido aumenta su metabolismo, si comienza a usar mucho más nutrientes, oxígeno, lo que sea, o que a arteriola deveria fazer para deixar entrar mais sangue? Abrir, vasodilatar. Y cuando este tejido ya está saciado con sangre, ya tiene todo lo que precisa, ¿qué debería hacer la arteriola? Fechar. Con vasocontracción. ¿Entienden? Por eso la arteriola es un conducto de control a través de las cuales la sangre pasa a los capilares. Esta arteriola también tiene una fuerte pared muscular para cerrar por completo o dilatar varias veces. ¿Sí? Ele pode fechar completamente o dilatar varias veces. ¿Tá? Entonces, de esa forma, tiene la capacidad de alterar el flujo sanguíneo en respuesta a la necesidad de los tejidos. ¿Se entiende esa expresión? La arteriola tiene la capacidad de alterar el flujo en respuesta a la necesidad de los tejidos. O sea, si el tejido necesita de más sangre, ¿qué hace la arteriola? Abre. Si el tejido no necesita tanto, ¿qué hace la arteriola? Fecha. ¿Sí? Dependiendo de la necesidad. ¿Sí? Después de las arteriolas que tenemos, ya tenemos a los capilares, ¿verdad? Estos capilares, ellos sí ya son del punto de la circulación donde ocurre realmente el intercambio de líquidos. Todos los otros vasos ayudan a transportar la sangre, a transportar el líquido que está dentro de la circulación. El capilar, él sí se encarga ya de hacer el intercambio. ¿Por qué? Porque este capilar, ¿qué quiere tener? Poros, buraquinhos, ¿verdad? Y entonces a través de estos buracos va saliendo el oxígeno que está llegando y va entrando el CO2 que tiene que ser transportado. ¿Sí? Por eso decimos que el capilar o los capilares son los lugares de la circulación donde se intercambian los líquidos, los nutrientes, los electrolitos, las hormonas y otras sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. ¿Tá? ¿Qué característica histológica tienen los capilares? Que tienen paredes delgadas, ¿sí? Tienen poros permeables, que era el que quería decir permeabilidad. Si deja o no deja pasar algo. Ser permeable es dejar pasar algo a través de la membrana. Una membrana permeable es una membrana que deja pasar cosas. Una membrana semipermeable, ¿qué quiere decir? Que deja pasar algunas, no deja pasar otras. Y una membrana impermeable no deja pasar. Exactamente. Entonces, este capilar tiene paredes delgadas, tiene poros que son permeables principalmente al agua y otras sustancias pequeñas. ¿Tá? Acuérdense y nunca olviden, normalmente los capilares, cualquier capilar de nuestro cuerpo, solamente puede dejar pasar agua y pequeñas sustancias hidrosolubles. Sustancias grandes como células, proteínas, no pueden pasar a través de los capilares, a través de los poros. ¿Por qué? Porque los poros son muy pequeños, no van a conseguir pasar por ahí. ¿Está bien? Y eso es súper importante por una cuestión que nosotros vamos a ver también en la siguiente clase, que se llama fenómeno de Donan, y que va a llevar a un tipo de presión que vamos a ver también acá en esta parte circulatoria. ¿Ah? ¿Me van siguiendo, verdad? ¿Se dan cuenta que estamos hablando? Arteria grande, después arteriolas, capilares, y ahora tenemos que hablar de las vénulas. ¿Sí? Ya el sangre ya pasó por el capilar, ahora ya va a salir por las vénulas. ¿Qué función tienen las vénulas? Las vénulas tienen la función de recoger la sangre de los capilares. ¿Sí? Las vénulas serían las venas más pequeñas que tenemos, paredes delgadas también, pero también tienen una leve capacidad de poder contraerse y dilatarse mucho. ¿Tá? Después, esas pequeñas venas, que son llamadas vénulas, se van a ir juntando. O que acontece com a artéria? A artéria ela vai se dividindo
y formando arterias más pequeñas y arteriolas. Al contrario, las vénulas se van a ir uniendo y formando venas cada vez más grandes. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la función de las venas? Las venas son conductos de transporte de la sangre desde los tejidos hasta el corazón y constituyen un reservorio fundamental de sangre. ¿Sí? Reservorio fundamental de sangre. ¿Por qué? Porque tienen paredes delgadas por la baja presión que hay dentro de ellas, pero incluso así tienen también músculo suficiente como para contraerse o dilatarse. Vamos a ver después en los siguientes slides y también en las siguientes clases vamos a ir mencionando mucho eso. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una arteria y una vena? La vena es mucho más, su luz, su calibre es mucho más grande y la pared también es mucho más fina. ¿Sí? Entonces, gracias a eso, puede circular mucho más sangre adentro. Ele pode ter dentro dele, do sistema venoso, muito mais sangue do que o sistema arterial. Y el sistema arterial, la sangre viaja mucho más rápido que en el sistema venoso. ¿Tá? Una cuestión de física también que vamos a estar hablando, biofísica, vamos a lembrar do Saldivar. Bueno, entonces, volúmenes sanguíneos en las diferentes partes de la circulación. Esto es algo importante también para saber. Y aquí entra lo que yo normalmente le digo a ustedes de los números importantes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Hay números que a mí personalmente no me gustan mucho porque son números que no tienen mucha utilidad. Y hay otros números que sí son importantes, principalmente para el examen. Estos son números importantes. ¿Sí? Esto que vamos a hablar. Mi agua. Bueno, 84% de todo el volumen sanguíneo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo se encuentra en la circulación sistémica. ¿Tá? ¿Cuánto era que nosotros tenemos? ¿Cuánta es nuestra volemia? ¿Se acuerdan de qué quería decir volemia? ¿Qué es volemia? La volemia es la cantidad total de sangre que tengo dentro de mi cuerpo. Normalmente se habla de cuántos litros de sangre. Aproximadamente 5 litros. ¿Tá? 5 litros. Entonces, de esos 5 litros, 84% se encuentra en la circulación sistémica. ¿Sí? En la circulación sistémica. O sea, del corazón a los tejidos, venas, hasta el corazón venoso. ¿Tá? 16% se encuentra entre el corazón y los pulmones. ¿Tá? 16% entre el corazón y los pulmones. ¿Está correcto la suma? Sí, está correcto. 84 más 16, 100. 100%. De estos 84% de la circulación sistémica, 64% están en las venas. Solamente 13% en las arterias y 7% en las arteriolas y los capilares. Y ahí refuerza lo que acabamos de decir en el slide anterior. ¿Qué características tienen las venas de ser un reservorio importante de sangre? Una parte de la circulación donde hay mucha sangre. De 84%, 64% está en las venas. Es mucha sangre. ¿Sí? 13% nomás está en las arterias y 7% entre las arteriolas y los capilares. ¿Correcto? De esos 16 que están entre el corazón y los pulmones, 7% está en el corazón y 9% en los pulmones. ¿Tá? Esa es la división entonces de la cantidad total de sangre dentro de mi cuerpo. Y vemos aquí, miren un poco. Corazón, ¿sí? Corazón. Entre el corazón y el pulmón, ¿cuántos por ciento tengo? 16. Hay 7 dentro del corazón y dentro de los pulmones, ¿cuánto hay? 9. Si entre el corazón y el pulmón tengo 16 sobre 84,
74%. De esos 84%, ¿sí? 84%, ¿cuánto están las arterias? 13%. ¿Cuánto están las arteriolas y capilares? 7%. Y el resto, suben las venas. 64% están las venas. ¿Sí? O sea que la mayor cantidad de la sangre sistémica está circulando lentamente en las venas. Lentamente. Entonces, ahora mismo, ustedes ahí sentaditos, 64% de la sangre de ustedes está en las venas. Está circulando bien lento. E se eu fizer vocês levantarem e a gente vai fazer pé de chinelo aqui? Vamos fazer uns 20 pés de chinelo. O que vai acontecer? Vou começar a necessitar de mais oxígeno, correto? Em meus músculos. Vou necessitar oxigenar mais sangue. Então, o que vai acontecer? O coração vai bater mais vezes, o coração no simpático também. Sim? A pressão vai aumentar. E o que vai acontecer com o sangue que estava circulando lentamente aqui nas veias? Vai aumentar a quantidade de sangue, ele vai ser empurrado para entrar no coração, então ele vai ser empurrado. Então por isso que eu vou ter uma quantidade extra de sangue que vai ser bombeado, vai ser oxigenado e vai ser devuelto de novo aos tejidos. Não sei se me estão entendendo, ¿sí? Porque en el semestre pasado yo le decía, pero doctor, ¿cómo esa sangre va a estar 64%? ¿Para qué quiere meter? Bom, es una sangre que podemos decir que está reservada en reposo de esto, en reposo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? En el ejercicio, esta cantidad de 64%, él va a circular mucho más rápido, ¿sí?, do que o normal. Então, esse 64% vai ajudar muito a aumentar o gasto cardíaco. Aumentando o gasto cardíaco, aumenta a pressão. Aumentando a pressão, aumenta o sangue chegando nos tecidos. Aumentando a quantidade de sangue chegando nos tecidos, aumenta o oxigênio nos tecidos. Aumenta o sangue venoso saindo de novo pelas veias, que vai ser devolvido de novo ao coração e assim sucessivamente. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Bueno, este dibujito es lo que tienen que hacer para recordar ese valor. Es mucho más fácil de lembrar así do que así. ¿Sí? Mucho más fácil recordar así de esta forma. O fazendo nosso desenho dizendo. ¿Sí? Eso también es mucho más fácil. ¿Tá? Bueno. Áreas transversales y velocidades del flujo sanguíneo. Y aquí vamos a entrar ya, a empezar ya a entrar en el territorio del doctor Saldívar. ¿Sí? Vamos a entrar ya en la biofísica. ¿Va? Pero vamos a tratar de hablar de una forma, por así decir, más simple, una forma que sea, así que no sea tan complicada para entender. ¿Tá? Entonces, ¿qué acabamos de decir nosotros haciendo este dibujo? Esto sería que una arteria, y comparando esta arteria con su vena, podemos decir que el área transversal de las venas es mucho mayor que el de las arterias, 4 veces más grande su área transversal. ¿Sí? Entonces, eso explica por qué las venas serían un almacén de sangre, por qué las venas serían un reservatorio de sangre en comparación con el sistema arterial. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene más lugar para hacer circular sangre? As veias. Então, por isso que ele é mais, ele é um reservatório, ¿sí? Debido a que fluye el mismo volumen de sangre a través de cada segmento de la circulación cada minuto, la velocidad del flujo sanguíneo es inversamente proporcional al área transversal. O sea que, dice, la velocidad del flujo sanguíneo es inversamente proporcional al área transversal. Velocidad de la sangre es inversamente proporcional al área. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir directamente proporcional? ¿Quién me puede dar un ejemplo de algo directamente proporcional? ¿Qué sería directamente proporcional? Proporcional em volume seria
aquele ejemplo que vamos a dar, directamente proporcional. A gente também, né? Tipo, o nosso tamanho em relação ao peso também seria uma. Le voy a dar un ejemplo y no quiero que nadie se ofenda, ¿tá? No quiero que ninguém se ofenda. No es nada peyorativo. Mi peso es directamente proporcional a la comida que yo como. Mi peso es directamente proporcional a la comida que yo como. ¿Qué quiere decir eso? Cuanto más yo comer, más peso voy a tener. ¿Correcto? Entonces, cuanto más área yo tenga, menos velocidad. Por eso es inversamente. ¿Tá? Acá dice, la velocidad es inversamente proporcional al área. ¿Tá? Velocidad inversamente proporcional al área. Ou seja, o que quer dizer isso? Que teoricamente, quanto menos área transversal para o sangue viajar, mais rápido ele vai viajar. Quanto mais área eu tiver, a velocidade vai ser menor. Aqui a velocidade é maior e aqui a velocidade é maior. ¿Sí? ¿Me consiguen entender? ¿Sí? É só você pegar, bueno, vamos a dar um exemplo. ¿Sí? Agarrar tem duas mangueiras. Aquela mangueira que é para a gente regar as plantas, a normal, aquela que não é tão grossa, a gente coloca numa torneira. ¿Sí? De lado também temos outra torneira. Só que nessa outra torneira a gente coloca aquela mangueira mais grossa, ou seja, com mais área, que usa para irrigação. Tá? Coloca um do lado do outro. Tá? E a gente abre os dois. Em qual deles vai sair com mais força, vai espirrar água? No que é mais fino ou que no mais grosso? Mais fino. Mais fino. Tá? Então, por isso eu digo, a velocidade do fluxo é inversamente proporcional à área transversal. Quanto mais área o sangue circular, menos velocidade. Quanto menos área, mais velocidade. Isso quer dizer inversamente proporcional. ¿Se entiende? Sim. ¿Bien? Bueno. Entonces, en reposo, la velocidad media en la aorta. Gaito nos habla de una comparación también que hace. En reposo, la velocidad media en la aorta, cuando la sangre sale, es de 33 centímetros por segundo de velocidad de la sangre. O sea que la sangre sale con 33 centímetros por segundo. ¿Tá? Pero solo una milésima de esa cifra en los capilares. ¿Sí? O sea, 0,3 milímetros por segundo aquí en los capilares. Sin embargo, como los capilares tienen una longitud de solo 0,3 a 1 milímetro, la sangre permanece en ellos 1 a 3 segundos. Todo proceso de difusión de los nutrientes electrolitos a través de las paredes capilares debe realizarse en ese corto espacio de tiempo. Acá, Guyton nos dice, ¿sí? Bueno, si la velocidad del flujo es inversamente proporcional al área, então, como os capilares são os mais finos, teoricamente deveria ser o mais rápido, correto? ¿Sí? Pero no, él es la milésima de la velocidad que sale de la aorta. ¿Saben por qué eso? Uno luego, porque a medida que la sangre va a fluir por las arterias, esas arterias van a ir se dividindo, se ramificando. E a pressão dentro delas vai diminuindo, tá? Porque eles vão entrando nos tecidos. E además de eso, lo que Guyton quiere decir acá es que en este punto de los capilares, como los capilares
tienen solamente 0,3 a 1 milímetro de longitud, es bien pequeñinho, bien corto, la sangre solamente va a circular 1 a 3 segundos dentro de ellos. ¿Tá? Pero eso ya es suficiente para que ocurra la difusión o el intercambio de líquidos para entregar los nutrientes y retirar hacia los. O sea, dicho en otras palabras, ¿sí? Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños, tienen una longitud de 0,3 a 1 milímetro solamente, ¿sí? Tienen una velocidad de 0,3 milímetros por segundo viajando la sangre por ellos. Teóricamente sería muy pequeño para cumplir con nuestras necesidades, pero increíblemente esa coisinha pequenininha com uma velocidade tão baixa de sangue passando por aí já é suficiente para entregar os nutrientes nos tecidos y para retirar la basura de ahí. Eso es lo que quiere decir con esto. ¿Está bien? Bueno, mencionemos un poco acá un poquito de anatomía y un poco de lo que sería la física también de la circulación en cuanto a las presiones que se encuentran en las diferentes partes de la circulación. Bueno, este es un gráfico bastante interesante porque nos muestra la circulación sistémica acá, hasta aquí, y después nos muestra la circulación pulmonar, ¿sí? Esto serían las presiones en milímetros de mercurio, ¿tá? 20, 40, 60, 80, 100, 120. Sale la sangre. ¿Dónde tiene que entrar la sangre al salir del corazón? La aorta. De la aorta tiene que ir a las arterias grandes. De las arterias grandes a las arterias pequeñas. Después a las arteriolas, ¿correcto? Por último a los capilares. Y cuando pasa por los capilares tiene que entrar ¿dónde? En las vénulas. Entra en las vénulas, va a pasar a las venas más pequeñas, a las venas más grandes, ¿sí? A la vena cava y ahí entra otra vez en el corazón. Y al entrar en el corazón, estamos hablando del corazón derecho, ¿verdad? El corazón derecho tiene que ir por la arteria pulmonar, entra en el pulmón, va a pasar por las arteriolas pulmonares, va a pasar por los capilares pulmonares, va a pasar por las venas pulmonares, vénulas y la vena pulmonar, para poder entrar al corazón y salir de nuevo por el corazón izquierdo. ¿Correcto? Eso es lo que nos está mostrando este dibujo. Y nos está dando valores importantes. Muchos de los valores nosotros ya sabemos, ya conocemos. Por ejemplo, nosotros sabemos que el corazón trabaja con presiones pulsátiles. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque o coração não é aquela bombinha que a gente tem na chácara, aquela bombinha de água que vai mandando água constantemente e com uma força constante, ¿verdad? Como nosso coração vai mandando sangue? Por pulsos, ¿verdad? Por pulsos. Y esos pulsos tienen una presión máxima y una presión mínima. ¿Cuál es la presión máxima? 120 milímetros de mercurio. ¿Y cuál es la mínima? 80 milímetros de mercurio, con una presión media de 100. Sí. Acuérdense, la forma más simple de encontrar la presión media es sumando la sistólica con la diastólica y dividido por 2. ¿Tá? Si mi sistólica es 120, mi diastólica es 80, 120 más 80, 200 dividido 2, 100. Esa es la presión media. ¿Tá? Entonces, sale con una presión máxima de 120 y una mínima de 80 y con una presión media de 100. Entonces, con esa presión media de 100 va a pasar a las arterias grandes, va a entrar en las arterias pequeñas y al entrar en las arterias pequeñas se va a ir distribuyendo ya en los tejidos. Por isso a pressão ela já não pode mais ser aquela pressão de 100, ela já vai começar a cair. ¿Está bien? Entonces, esa presión va cayendo y la presión de pulso, el pulso también, a forma con que el sangre va entrando
tecidos também já vai deixar de ser pulsátil, já vai começar a ser contínua, tá? Então, quando chega a los capilares, vai chegar já com uma pressão um pouquinho menos de 20, ¿sí? Un poquito menos de 20, y va a salir por las venas con una presión mucho menor, ¿sí? Casi cero, ¿tá? Entonces, va a viajar por las venas con una presión bien baja, não zero, pouquinho maior que zero. Por quê? Porque se for zero, vai parar, porque dentro do coração direito, quanto que é? Presión venosa central, ¿cuánto era dentro del corazón? De la aurícula derecha, ¿cuánto era la presión? Dentro de la aurícula derecha, ¿cuánto era la presión dentro de la aurícula? Zero, gente. Zero, é zero. Lembra que a gente tinha falado? Dentro del corazón derecho tiene que ser zero y nas veias tem que ser maior que zero. Lembra? Porque se dentro do coração for zero e nas veias for zero, o que acontece com o sangue? Para. Então, dentro da veia, vai ser um pouquinho maior que zero, e isso daí vai empurrar o sangue para entrar dentro do coração direito. E al entrar dentro do coração direito, então, de novo, o coração direito vai fazer pulsos, então vai entrar dentro do pulmão também em pulsos. Só que a pressão já não vai ser 120 no tempo, tá? Vai ser muito menor. A pressão sistólica é 25 e a diastólica é só 8, tá? Y nuevamente va a tener prácticamente el mismo comportamiento, ¿sí? Hasta llegar a los capilares va a tener todavía un pulso y después ya va a ser más o menos un flujo continuo, ¿tá? Bueno, entonces, debido al bombeo continuo de sangre del corazón a la aorta, su presión en promedio es de 100 milímetros. ¿De dónde es que salió ese 100? É a pressão média, né? Então, como é que eu consegui esse 100? Sumé la sistólica com a diastólica e dividi por 2. Exactamente. Debido a que el bombeo cardíaco es pulsátil, la presión arterial fluctúa siempre entre lo máximo es 120 y lo mínimo es 80. Y a medida que la sangre fluye por la circulación sistémica y va pasando por todos los vasos sanguíneos, la PA media se va a ir reduciendo progresivamente, hasta aproximadamente cero, donde en la desembocadura de las venas cavas en la aurícula derecha, ¿sí? Recordando siempre que yo necesito para que la sangre se mueva dentro del sistema circulatorio um gradiente de pressão. Eu preciso de diferença de pressão. Se não tiver diferença de pressão, não tem movimento. ¿Sí? Tanto que, imagínense um pouco, aqui, na aurícula derecha, quanto dijimos que era a pressão? Zero. E aqui, no ventrículo, com quanto que está saindo? Quanto de média? 100. ¿Sí? Imagínense un poco, está empujando con 100 para que pueda viajar por todo el sistema sistémico, para la redundancia, para que pueda llegar aquí donde está cero. La diferencia de presión o el gradiente de presión entre el corazón izquierdo y el corazón derecho es de 100 milímetros de mercurio, una media. ¿Sí? La diferencia es de 100. Por quê? Porque no coração esquerdo é uma média de 100 e no direito é 0. Então, 100 menos 0, 100. Vocês me entendem? O que aconteceria se aqui fosse 100 e aqui também fosse 100? Não ia circular, não ia ir para nenhum lado o sangue. ¿Entienden? Entonces, por eso, vamos a ver también después en las siguientes clases que la presión va disminuyendo. Aquí es 100. Después acá cuando llega en los capilares es aproximadamente 17. E de 17, olha só, de 100 para 17 tem uma diferença importante, com o qual o sangue viaja até os tecidos. E no tecido é 17 e no coração esquerdo direito é 0. E tem também uma diferença de pressão importante para que possa ir do tecido até o coração direito. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Siempre necesito una diferencia o un gradiente de presión. ¿Okay?
Entonces, aquí vienen más números importantes. ¿Sí? La presión de los capilares sistémicos varía desde 35 milímetros de mercurio cerca de los extremos arteriolares hasta niveles bajos como 10 cerca de los extremos venosos, siendo su presión funcional media de 17 milímetros de mercúrio. O que quer dizer isso em idioma de gente? Né? Dijimos, voy a hacerlo de capilar. Vou fazer já um desenho aqui para vocês. Esto ustedes van a manejar a partir de agora. Vamos fazer já direitinho. Chicos, yo estoy continuando, estoy hablando, porque se supone que vamos a hacer directo, ¿no? Para poder almoçar, para poder sair, ¿tá? ¿Beleza? Entonces, acá tenemos el pulmón. Este dibujito necesito también que ustedes tengan yo le voy a entupir a ustedes con este dibujo. Recordando siempre, lo rojo significa venoso y lo rojo significa arterial y lo azul significa venoso, sí señores. Vou tentar, doutor. ¿Un tipo? Yo le voy a dar la hoja, una hoja con el dibujo, ¿tá? Pasa más o menos de un jeito que você depois eu vou dar uma folhinha para vocês. ¿No? ¿Beleza? Bueno. Entonces, acá. Pero se entiende lo que dije, ¿verdad? Corazón derecho, venoso, corazón izquierdo, arterial. ¿Sí? El corazón izquierdo, el ventrículo, da sangre a la aorta, que va a mandar por las arterias, que va a llegar en las arteriolas la sangre y de las arteriolas a los capilares. Y los capilares tienen los poros, ¿correcto? De los capilares va a salir la sangre venosa, va a entrar en las vénulas, que se van a transformar en venas cada vez más grandes para llegar como vena cava superior e inferior, ¿dónde? En la aurícula derecha. Sangre venosa, que va a pasar al ventrículo derecho, la sangre, y del ventrículo derecho va a ir la sangre por la arteria pulmonar, que es la única arteria de nuestro cuerpo que llega sangre venosa a los pulmones, a los capilares pulmonares, donde va a ocurrir la oxigenación de la sangre y ya vamos a tener sangre otra vez cargada con oxígeno entrando en la aurícula, en el ventrículo izquierdo y nuevamente a los tejidos. ¿Correcto? Sí. Bueno, entonces, habíamos dicho, ¿cuánto es la presión sistólica que sale, con la que sale la sangre del corazón izquierdo? 120 sistólica, no estoy hablando de eso. Presión diastólica 80 milímetros de mercurio. La presión media entonces ¿cuánto es? 100 milímetros de mercurio. Correctísimo. Atiendan. Eso le pasa mucho también a ustedes en el examen. Ustedes no miran correctamente lo que se les pide. ¿Sí? No se apuren. Bueno, una vez que esa sangre
esa sangre va a ir por las arterias y arterias más pequeñas, llega al tejido por la arteriola. ¿Cuál era la característica de la arteriola? Es un conducto de control. ¿Qué quería decir que es un conducto de control? Que se abre o se cierra según la necesidad del tejido. Si el tejido tiene poco oxígeno, ¿qué va a acontecer con la arteriola? ¿Qué tiene que hacer? Vasodilatar. Si el tejido ya tiene suficiente oxígeno, ¿qué va a acontecer con él? Tiene que fechar. ¿Sí? Porque él se abre o se cierra solamente según la necesidad del tejido. ¿Correcto? Bueno, entonces, cuando esa sangre llega acá al extremo arterial, ¿sí? Pasa por la arteriola y va a llegar al extremo arterial del capilar, llega con 35 milímetros de mercurio de presión. ¿Tá? Él llega con 35. ¿Se acuerdan con cuánto era que era la presión media? 100. Mas como ese sangue fue entrando en vasos cada vez más pequeños y fue se distribuyendo por todos los tejidos, a presión va disminuyendo. ¿Sí? La presión va disminuyendo. Entonces, llega al capilar con 35 y cuando sale del capilar, sale con 10 milímetros de mercurio pelas venas. Então, dentro do tecido tem uma pressão capilar média de 17 milímetros de mercurio. ¿Tá? Entonces, cuando estamos hablando de 35, estamos hablando de la sangre que está llegando al capilar. 10 milímetros de mercurio es la sangre que sale del capilar. ¿Tá? La sangre está indo pelas venas. Então, se chegou com 35 e sai com 10, tem que ter uma média dentro do tecido. Quanto que é a média dentro do tecido? 17. Essa é a pressão capilar funcional. Presión capilar funcional. ¿Tá? Entonces, con esos 17 milímetros de mercurio de presión es suficiente para que poca cantidad de plasma atraviese los capilares porosos, aunque los nutrientes puedan difundir con facilidad a las células tisulares. ¿Sí? Entonces, comparando presión 100 milímetros de mercurio com 17 milímetros de mercurio, é muito menos pressão, correto? Pero con esos 17 ya es suficiente para que el líquido pueda salir, ¿sí? Y pueda alimentar a nuestras células. ¿Por qué yo digo líquido? O que eu estou falando quando estou falando de líquido que sai dos vasos sanguíneos? Sangue. Plasma. Plasma carregando. Sangre. ¿De qué está compuesto la sangre? De una parte sólida y una parte líquida. Razonen siempre así. La sangre está compuesta de una parte sólida y una parte líquida. La parte sólida son todas las células. Eritrocitos, glóbulos blancos, plaquetas, tudo que es celular. ¿Tá? Y proteínas. Proteínas que son grandes también. ¿Sí? Esa es la parte sólida. ¿Sí? Y la parte líquida, ¿de qué estamos hablando? Plasma e agua com componentes pequenos e hidrossolubles. Então, quem que vai conseguir sair pelos capilares? A parte sólida ou a parte líquida? É líquido, o plasma. E o que o plasma tem dentro do plasma? Água, eletrolitos, glucosa, pequenos aminoácidos, ¿sí? E se ele extravasar para fora, quem que vai receber todos esses nutrientes? As células, né? Que estão no espaço de intersticial, correto? E que é o que as células, se as células recebem oxígeno mais nutrientes, vai quitando? CO2. Então, o que sai de CO2 aqui, onde é que vai ir? Vai entrar dentro das glândulas e vai ir para onde? Para o pulmão. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que Guyton nos dice. Guyton nos habla de diferencias de presión, o sea, de presiones bastante grandes.
120 milímetros de mercurio, 100 milímetros de mercurio en la aorta. Y son 17 los tecidos. Mas por qué hay tanta diferencia? ¿Y por qué hay tan poca presión ahí y allá arriba hay mucho? ¿Sí? Porque acá arriba habían vasos sanguíneos gruesos, grandes, ¿verdad? Y tenían contacto directo con el corazón. Acá, cuando hablamos de capilares, nosotros hablamos de vasos sanguíneos que se ramificaron muchísimas veces, ¿sí? Y que ya tienen un calibre mucho menor, mucho más finas, ¿tá? Y que con estos 17 milímetros de mercurio, por más que sea muy poco, teóricamente muy poca presión, es suficiente para empujar o sangue, porque esse 17 onde é que está? Está fora ou dentro do vaso sanguíneo? Dentro do vaso sanguíneo. É uma força empurrando o plasma para fora. ¿Están entendiendo? Para que ese plasma pueda salir y que pueda entregar el oxígeno y los nutrientes. Hay una cosa que nosotros tenemos que entender también. ¿Tá? O que acontecería? ¿Sí? ¿Qué ocurriría? ¿Qué dijimos que eran los capilares? ¿Son vasos grandes o vasos piquititos? Piquititos, ¿verdad? Son muy pequeñitos. O que acontecería si viesse sangue con 100 milímetros de mercurio en un vaso tan pequeño? Aumentaría. ¿Sí? Ahí está otra explicación de por qué no viene con tanta presión la sangre. ¿Está bien? ¿Se están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bueno. Acá entonces estamos mirando el mismo dibujo, el mismo diseño, ¿tá? Solo que 100 milímetros de mercurio de presión media, y cuando llegamos a los, miren un poco acá, dice, las arteriolas, ¿sí? Y va a entrar un capilar. ¿Cuánto que es más o menos la presión? 35, más o menos 35, ¿ó? ¿Sí? Y cuando va a salir do capilar para las vénulas, ¿cuánto que ficou? 10. ¿Y cuánto que es la presión media entre 35 y 10? 17. Y usted me va a decir, doctor, tua conta está errada, né? ¿Por qué? Porque 35 más 10, 45, dividido 2, 22 y medio, né? Pero ¿qué pasa? No todos los capilares tienen el mismo tamaño y no todos los tejidos tienen el mismo tamaño. Ese 17 es una media de las medias, ¿tá? Es una media de las medias. Entonces 17 milímetros de mercurio pode até ser em alguns 22,5, não tem problema. Só que a maioria tem 17, porque algumas são mais grandes e outras são mais pequenas. ¿Está bien? Por eso es, ¿tá? Bueno. En las arterias pulmonares, la presión también es pulsátil, pero el nivel de presión es menor, ¿sí? Con una presión sistólica de 25 milímetros de mercurio, o sea, aquí, presión sistólica de 25 y una presión diastólica de 8 milímetros de mercurio, ¿tá? Do sangue saindo do coração direito, entrando na artéria pulmonar. 25, 8. En comparación a 120, 80 del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la presión arterial pulmonar media entonces? Son 16. ¿Sí? Entonces, acá tenemos 120, 80 y la media es 100. Acá tenemos 25, 8, la media es 16. ¿Tá? Esos son los valores importantes que necesitan guardar, porque después vamos a comparar unos con los otros. ¿Tá? Bueno, ¿y cuánto es la presión capilar pulmonar? Porque la presión capilar sistémica, ¿cuánto es? 17. Y la presión capilar pulmonar es de solamente 7 milímetros de mercurio. Só 7 milímetros de mercurio. Entonces, el flujo sanguíneo que atraviesa los pulmones cada minuto es el mismo que el de la circulación sistémica. Las bajas presiones del sistema pulmonar son adecuadas respecto a las necesidades de los pulmones
Pues aquí solo se necesita exponer la sangre al oxígeno y otros gases, y las distancias que la sangre recorre es muy corto. ¿Tá? ¿Sí? Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Las presiones. Les iba a comparar. Ustedes se dan cuenta que acá hay una diferencia inmensa de presión entre el lado izquierdo y el lado derecho. Es bien grande la diferencia. En el lado izquierdo se trabaja con presiones mucho más altas. En el lado derecho con presiones mucho más bajas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Cuál es la explicación? ¿Sí? Una explicación es que para que el corazón izquierdo cumpla su trabajo, él va a necesitar de una presión alta. Porque o que o coração esquerdo tem que fazer? Bombear sangue para onde? Para todo el cuerpo. O sea que es una distancia enorme que tiene que recorrer. Entonces, tiene que bombear sangre, que tiene que llegar hasta la raíz de todo mi cabellito, de los pocos cabellos que tengo, hasta la punta de mis dedos del pie. Tem que recorrer muito espaço. Por isso ele precisa de uma pressão grande. ¿Tá? Entonces, del corazón derecho hasta los pulmones, ¿tem una distancia grande? ¿Sí o no? No, son 5 centímetros. Desde que el corazón está acá, ¿verdad? Y del corazón hasta los pulmones, hasta que la arteria pulmonar se va a dividir, son 5 centímetros. Es así, son pequeñitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que el corazón izquierdo pueda mandar sangre de aquí hasta allá, que es todo su territorio donde él tiene que llegar, él tiene que mandar con mucha fuerza. ¿Tá? Por eso 120 milímetros de mercurio, 100 milímetros de mercurio. Mas o coração direito, ele tem o pulmão aqui pertinho, então não precisa fazer tanta força. ¿Entienden? Otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿Por qué el corazón derecho y el corazón izquierdo no tienen la misma fuerza con la cual están mandando la sangre? Porque a gente tinha falado já pouquinho antes. O que aconteceria se este coração derecho empurrasse com 100 milímetros de mercúrio de média para dentro do pulmão? O que aconteceria com as capilares pulmonares? Reventar tudo. ¿Entienden? Y otra cosa también, ¿cuál es la función de la circulación sistémica? Llevar nutrientes, oxígeno, glucosa, proteínas, hormonas, un montón de cosas y hacer distribuir todo el cuerpo. Pero ¿cuál es la función del sistema pulmonar? Es só fazer intercâmbio gaseoso. Só intercambiar CO2 de oxigênio. Só isso. Então, para que tanta pressão? Como diríamos nosotros acá en Paraguay, ¿para qué tanto rarra para decir Ramón? ¿Entendieron? ¿Para qué tanto jajá para dizer Ramón? Você não precisa dois jajá, não. Só precisa um. Estou explicando piada, gente. Estamos tentando entender. ¿Me están atendiendo? ¿Para qué tanto rarra para decir Ramón? Você precisa só um ra para dizer Ramón. ¿Para qué dizer dois jajá, mano? ¿Pegaron qué? Bueno. Vale un trabajo. Bueno, chicos. Entonces, acá, ven lo que ustedes se están dando cuenta que es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos analizando las presiones en el sistema, en la circulación sistémica y en la circulación pulmonar. Yo no le estoy lanzando nomás números, porque si fuese solo para lanzar números, voy a falar para vocês. Guarden este número, acabó. Pero nosotros estamos entendiendo el porqué
la circulación sistémica trabaja con tanta presión y por qué el sistema pulmonar trabaja con tan bajo. ¿Por qué? Porque todo tiene un porqué. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Por eso es importante que guarden estos valores, porque esto también vamos a usar mucho adelante. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahora? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Bueno, ya que entendemos, vamos a complicar un poquito más. ¿Tá? Você não precisa ser inteligente, você não entender tudo rápido. Isso quer dizer se tem alguma coisa assim, a diferença de quando você tira, afere a pressão aqui e a pressão na perna, por exemplo. Tem que estar diferente. No debería haber. Va a haber muy poca diferencia, porque lo que vos estás controlando es la presión dentro del sistema arterial. Entonces, dentro de las arterias grandes, o sea, no Todo vai... jeito é arterial. Todo jeito é arterial, não aqui é arterial e lá é venoso. No. Você tem que procurar uma artéria também. Entendi. Uma artéria grande. Porque nas artérias grandes a pressão vai ser a mesma. ¿Sí? E de braço é normal. Direito e Puede esquerdo. haber una diferencia de 10 milímetros de mercurio que no tiene problema. 10 milímetros de mercurio. Más que eso ya puede tener un problema. Bueno, eso también yo le voy a, no se preocupen que para la parte de presión arterial, yo le voy a dar, para ustedes irem hacer su práctica, yo le voy a hacer como un pequeño, una clase sobre eso. Yo le voy a mostrar a ustedes cómo se quita la presión arterial, cómo se mide la presión palpatoria y la presión auscultatoria, ¿no? Que los dos se complementan. Pero para eso vamos a hablar primero de la parte teórica, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir teoría? ¿Qué quiere decir una teoría? Un presupuesto. ¿Y qué quiere decir un presupuesto? Uma teoria pode ser uma hipótese. Pode ser, e a hipótese pode ser que seja certa ou não. Eu tenho a hipótese que a linha é casada. Eu posso estar certo ou posso estar errado. Eu não conheço a vida dela. É uma hipótese minha. ¿Sí? É um pressuposto. Eu estou presuponiendo. ¿Tá? Então, acá tenemos nosotros una teoría básica de la función circulatoria o una hipótesis de cómo un sistema circulatorio funcionaría. Y esta teoría básica de la función circulatoria tiene tres partes que explicarían cómo la sangre se mueve dentro de nuestro cuerpo. ¿Tá? Entonces, la primera parte dice que el flujo sanguíneo a todos los tejidos del cuerpo está casi siempre controlado de forma precisa en relación con las necesidades de los tejidos. Es lo que habíamos dicho hace rato. Habíamos dicho, o que faz a arteriola? Ella básicamente cierra o se abre, dependiendo de qué? De la necesidad de los tejidos. Correcto, ¿verdad? Correcto. Entonces, la primera parte de la teoría básica de la función circulatoria dice que el flujo sanguíneo a cualquier tejido del cuerpo depende de su necesidad. ¿Sí? Cuanto más necesidad tiver, más sangre tem que receber. Cuanto menos necesidad tiver, menos sangre tem que receber. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que nos está diciendo la primera parte de la teoría básica de la función circulatoria. ¿Tá? Los tejidos activos, ¿por qué es lo que yo escucho tanta gente hablando? Gente, esto es súper importante. Yo pregunto muchísimo esto en la prueba. Tienen que entender esto. ¿Tá? Bueno, entonces, estábamos diciendo, el flujo sanguíneo a todos los tejidos del cuerpo está casi siempre controlado de forma precisa en relación con las necesidades de los tejidos. Tejido necesitó más, tejido va a recibir más sangre. Tejido necesitó menos, va a recibir menos sangre. ¿Sí? Entonces, pero ¿cuál es el problema de esta primera parte de la teoría? Porque en cualquier teoría siempre están os contra, os do contra. ¿Sí?
Algunos científicos lanzan una teoría y el otro dice, no, pero esa teoría no funciona porque esto, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema de esta parte de la teoría básica, de ese primer punto? Es que los tejidos altivos necesitan más flujo que cuando están en reposo. Cualquier tejido que empieza a funcionar más de lo normal y saia do repouso e comece a trabalhar mais, vai precisar de muito mais sangue. ¿Me están entendiendo? Entonces, incluso 20 a 30 veces más. Pero, ¿qué pasa con el corazón? El corazón solamente puede aumentar su gasto cardíaco 4 a 7 veces. ¿Sí? Então, aí tem grande problema. Se o corpo começar a trabalhar muito, ele vai precisar de 30 vezes mais de sangue. E o coração só pode aumentar até 7 vezes. Me está entendendo? Tem ou não tem um déficit aí? Tem. Tem uma defasagem bastante grande, né? Ou seja, o corpo então precisaria de muito mais sangue. Esses 5 litros seriam suficientes? Não seriam suficientes. Então, para entender isso e para poder novamente refutar o explicar este primer punto, nosotros tenemos que basarnos en una palabra que yo siempre uso con los estudiantes en cada semestre: solidaridad. Solidaridad. Solidariedad en portugués. Es la misma cosa. ¿Qué quiere decir solidaridad? ¿Alguien me puede decir solidaridad qué quiere decir? Ajuda compartilhada. Uno no. Hablando de solidaridad, ser empático con el otro, ¿sí? Y donarse o entregar lo que el otro necesita, ¿verdad? Hablando de cosas prácticas, ¿sí? Porque a veces ser solidario con alguien no es solamente dar dinero ni dar... No. Aline está triste hoje, eu vejo, Aline, tudo bem? Ela leu, não, professor, tudo bem. Não, mas eu sei que ela está triste. Eu leio, você quer chorar? Pode chorar aqui, vamos chorar juntos, ¿verdad? Esa palabra también es ser solidario, ¿sí? Esa actitud también es ser solidario, ¿sí? Ser empático y donarse, eso es solidaridad. Ser empático y se doar, ya sea materialmente o emocionalmente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué nosotros habíamos dicho qué capacidad tienen las arteriolas? Cerrarse o abrirse dependiendo de las necesidades del tejido. Bueno, vamos a suponer, ahora yo estoy acá frente a usted, paradão, bonitão como siempre, ¿no? Bueno, sí, profesor. Gracias. Bueno. Pero de repente, yo empiezo a hacer. Aí Rafael viene e é meu personal trainer, aí Rafael me diz, vamos fazer pé de chinelo, professor. Pé de chinelo. Pé de chinelo? Polichinelo, pero yo siempre me equivoco. Empiezo a hacer ejercicio, ¿tá? Entonces, empiezo a hacer trabajar más mis músculos de las piernas, ¿tá? Começo a trabalhar mais os músculos da perna. Quem que está consumindo mais oxigênio nesse momento do exercício? As pernas. Si yo estoy haciendo un ejercicio de perna, ¿verdad? Entonces, si yo estoy haciendo ejercicio de perna, mis músculos de las piernas están usando más oxígeno. E o resto, o que está acontecendo? Está usando normalmente. Então, o que vai acontecer? Si yo uso más oxígeno acá, más sangre en mis piernas, el resto del cuerpo va a contraer sus arteriolas, não fechar completamente, tá? Pero vai cerrar mais ou menos nas arteriolas e vai redirecionar o fluxo de sangue para onde está precisando. Por isso eu le hablo de la solidaridad entre los tejidos. Não sei se me estão entendendo, tá? Então, quando parar de fazer de novo o exercício, o que vai suceder? Las piernas não vão necessitar mais outra vez de exceso de sangue. Então vai voltar tudo normal de novo. Si yo empiezo a hacer ejercicio de brazo, empiezo a hacer ejercicio de brazo, de hombro, ¿verdad? Nuevamente, ¿dónde va a utilizar mucho? En los brazos.
se abren las arteriolas en los brazos y no resto do corpo fecha parcialmente. ¿Por que não fecha totalmente? Porque vai necrosar os outros lados se ele fechar totalmente. Ele vai só fechar e deixar passar o que ele precisa para se manter no basal, no repouso, o que ele precisar, e o resto vai ir tudo para os lugares onde precisa. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? De eso habla la primera parte de la teoría básica de la función circulatoria. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿de qué habla la segunda parte de la función, de la teoría básica de la función circulatoria? Acá, la primera parte habla del flujo sanguíneo. La primera parte habla del flujo sanguíneo a los tejidos, ¿tá? A gente está querendo explicar com essa teoria básica de 3 partes, a gente está querendo explicar como é que o sangue vai se comportar em todo o corpo, tá? Em todo o corpo, não estou falando só em um tecido, em todo o corpo. Então, nos tecidos, o que fala a primeira parte? Que os tecidos vão receber sangue conforme suas necessidades. Graças a quem? As arteriolas, que tem a capacidade de fechar ou abrir. ¿Sí? Y le adelanto, esa capacidad de las arteriolas de cerrarse o abrirse se llama vasomotilidade. Vasomotilidade. A capacidade que tem as arteriolas de fechar ou abrir, dependendo da necessidade, chama vasomotilidade. Já le estou adelantando, tá? Um spoiler. Vasomotilidade. Vasomotilidade. Para ustedes le falta la E no mapa. Falta só a E para vocês aqui. Vasomotilidade. É a capacidade de... La capacidad que tienen las arteriolas de abrirse o cerrarse dependiendo de las necesidades de los tejidos. ¿Tá? Bueno, entonces, si la primera parte de la teoría básica de la función circulatoria habla del flujo sanguíneo a los tejidos, la segunda parte habla del corazón específicamente. ¿Sí? La primera parte fala do sangue chegando aos tecidos y la segunda parte fala do corazón. ¿Sí? ¿Qué dice la segunda parte de la teoría básica de la función circulatoria? Dice que el gasto cardíaco está controlado principalmente por la suma de todos los flujos sanguíneos locales. Ustedes ya saben qué quiere decir gasto cardíaco. Ya habíamos hablado que es gasto cardíaco. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón por minuto. ¿Lembra? Cantidad de sangre que sale del corazón por minuto. ¿Tá? ¿Cuántos litros salen del corazón por minuto? En reposo. 5. También mismo que bolemia. Mismo que la bolemia. 5. ¿Tá? Entonces, ¿cómo se calcula el gasto cardíaco? El gasto cardíaco se multiplica por frecuencia cardíaca multiplicado por volumen sistólico. ¿Sí? ¿Cuánto era el volumen sistólico en reposo? Em repouso? Volumen sistólico. Porque tenemos 3 tipos de volúmenes, ¿se acuerdan? É 50. Volumen TL diastólico, volumen TL sistólico y volumen sistólico. 3 tenemos. TL, ¿qué quiere decir TL? Final. Final. O volume ao final da diástole, normalmente em cada ventrículo, quando é? 50. 120. 120. Correto. O quê? ml. Está bem? Volumen telesistólico, ¿qué quiere decir? Volumen al final de la sístole. ¿Cuánto que sobra después que sale un sangue? 50, sí señores. Y entonces, ¿cuánto sale con cada sístole? 70. 70 bien. ¿Sí? Ahí está el punto que Felipe se fue y me dijo que algunos la pasaron el examen reclamaron. Sim, Mas os eu, valores quando eu estavam fiz o muito- gráfico, eu expliquei isso. Os valores eram diferentes na prova, né? Não era. Sim, mas é só para. Se É, você então. sabe o que quer de cada um, você faz a prova. É só segurar e pegar. Aconteceu. Era fácil.
Bueno, entonces, ¿cuánto es nuestro volumen sistólico? 70, ¿verdad? ¿Correcto? 70 mm. Y normalmente nuestra frecuencia cardíaca, ¿cuánto? El Guyton nos dice, ¿cuánto es nuestra frecuencia cardíaca normal? 72 ohms. Es de 60 a 100. Mas Guyton en varias partes te van a ver que dice 72, una media. ¿Ah? Entonces, 72. 7 por 7, 49. 72 por 70, ¿cuánto sería entonces? Quase 5 litros. ¿Correcto? ¿O no llegaron a la cuenta? Eso multiplicar 72 por 70. ¿Cuánto? 5.040. 5 litros. 5 litros. Aí está nosso gasto cardíaco. Do que o gasto cardíaco vai depender? Da frequência cardíaca e do volume sistólico. E se eu fizer a frequência cardíaca, esse aqui é repouso, verdade? É repouso. E se eu fizer exercício e minha frequência cardíaca for para 110? 110 multiplicado por 70, quanto é? 7. Entonces mi gasto cardíaco es 2 litros más de lo normal. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo ejercicio. ¿Entiendes? Entonces, este es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca multiplicado por volumen sistólico. ¿Ah? Bueno, entonces, el gasto cardíaco o la cantidad de sangre que va a salir del corazón por minuto es la suma de todos los flujos tisulares locales. O sea que, para que el corazón consiga salir, o sangue consiga sair pelo coração esquerdo, o que tinha que ter chegado antes no coração direito? Sangue venoso, ¿verdad? Entonces, esta sangre que sale del corazón izquierdo, ¿de dónde está viniendo? ¿De dónde es que viene? Del pulmón. Y esa sangre que entró no pulmão, de onde é que vem? Do coração direito. E o coração direito, o sangue que está aqui, de onde é que vem? Das veias. E o que está nas veias, de onde é que vem? Dos tecidos. ¿Verdad? Entonces, toda la sangre que va a salir del corazón depende de la sangre que le llega. ¿Sí? ¿Y de dónde llega la sangre? Llega de todas las partes del cuerpo. O coração, ele não distingue, essa parte vem do baço, essa parte vem do fígado, essa parte vem dos músculos, não. É sangue que está entrando no coração, que está vindo de todos os lugares que estão se misturando e está entrando dentro do coração. Ele não sabe de onde vem, nem interessa para ele de onde que vem. Ele só sabe que ele tem que oxigenar esse sangue que está entrando aqui. Como era que se chamava também, como se le llama a sangre que le llega al retorno venoso? ¿Cómo también, ¿Cuál es el término que se le da al retorno venoso? O que é antes? Precarga. El gasto cardíaco depende de la precarga, gente. Se eu tiver pouco sangue chegando no coração direito, eu vou ter pouco sangue saindo no coração esquerdo. ¿Sí? Entonces, y esa precarga, ese retorno venoso que está llegando al corazón derecho, depende de la sangre que está viniendo de todos los tejidos. Y el corazón ele não consegue distinguir de onde, não interessa para o coração de onde é que vem o sangue. Ele só sabe que se ele recebe 5 litros de sangue, ele tem que oxigenar 5 litros. Se receber 10 litros, ele tem que oxigenar 10 litros. Então, um número assim, só tirando no ar, tá? No es un número correcto. ¿Me entienden? Entonces, por eso dice, el gasto cardíaco, la sangre que sale por minuto del corazón, depende principalmente de la suma de todos los flujos tisulares locales, o do fluxo, ou do sangue que está vindo de todos os lugares, de todos os tecidos. ¿Sí? Cuando la sangre fluye a través de los tejidos, vuelve por las venas al corazón, y el corazón responde a este aumento del flujo de entrada, bombeando de nuevo a las arterias. El corazón es un autómata que responde a la demanda de los tejidos.
¿sí? Ou seja, essa segunda parte, ela complementa a primeira parte. ¿Saben por qué? Porque si el tejido necesita de más sangre, el corazón va a tener que bombear más sangre. ¿Tá? Y eso es lo que nos está diciendo. La segunda parte de la teoría básica de la función circulatoria habla de que el corazón es un autómata, ele funciona automaticamente. Quanto maior a quantidade de sangue que chega nele, mais ele tem que bombear. ¿Entienden? Incluso nosotros hablamos de la ley de Franz Starling la vez pasada. ¿Se acuerdan de la ley de Franz Starling, verdad? El corazón, dentro de límites fisiológicos, el corazón bombea toda la sangre que le llega. ¿Se acuerdan? Entre aspas. ¿Y por qué era eso? Porque cuanto más sangre le llega al corazón, él se distiende más. Y al distenderse más, la actina y la miocina se colocan en una posición mejor y entonces puede hacer una contracción mejor. ¿Tá? Bueno, entonces, en la segunda parte de la teoría de la teoría básica de la función circulatoria, entonces dice que el corazón es un autómata y que el flujo o el gasto cardíaco está controlado principalmente por la suma de toda la sangre que le llega de los tejidos. Y la tercera parte. La tercera parte habla de la presión arterial. ¿Ah? Entonces recuerden, la primera parte de la teoría habla del consumo de sangre en los tejidos, dos tecidos. A segunda parte fala do funcionamento do coração e a terceira parte vai falar da pressão dentro do sistema circulatório. ¿Tá? Entonces, ¿qué dice la tercera parte de la teoría básica de la función circulatoria? Que en general la presión arterial está controlada de forma independiente por el control del flujo sanguíneo local o por el control del gasto cardíaco. Si la presión disminuye de forma significativa por debajo de su valor medio de 100 milímetros de mercurio, reflejos nerviosos van a provocar en segundos una serie de cambios que van a querer llevar de nuevo la presión a su normalidad, aumentando la fuerza de bombeo, la contracción de los grandes reservorios venosos, ¿sí? Y aumentando también entonces la funcionalidad, la contracción del corazón. Después de horas o días, los riñones van a desempeñar un papel adicional y van a secretar hormonas que van a regular la presión arterial. Y ahora están traduciendo, vamos a colocar un traductor, traductor, ¿qué quiere decir eso? Esta presión de 100 milímetros de mercurio, por que é importante manter a pressão nesses 100 milímetros de mercúrio, pelo menos? O que garante esses 100 milímetros de mercúrio? Pero a que vai levar essa circulação sistêmica? Qual que é a função dela? Vascularización correcta y entregar los nutrientes necesarios. Acuérdense, ¿cuál es la función de la circulación? Dijimos hace rato. Levar nutrientes. Cumplir con las necesidades de los tejidos. Llevar oxígeno y retirar basura. ¿Tá? Si yo tengo una presión media menor a 100, vai chegar corretamente sangue no meu cérebro, nos meus tecidos principais? Não. Tanto que, si yo tengo una presión media menor de 100, yo ya estoy medio tonto. ¿Por qué? Porque no llega suficiente sangre. É como se fosse uma visualização parecida com esse caso. Se não chegar a 100, a visualização não desce. Sí, más o menos así. Aunque esto es medio relativo, porque hay muchas meninas, yo estoy seguro que acá entre las meninas que son un poquito más pequenininhas y más delgadas, más magras, ellas tienen presiones bajas. ¿Sí? Eso se encuentra en el consultorio, van a encontrar chicas, meninas, jóvenes, de 18, 19 años, você mete a pressão de 6. Não te sentir mal, não te sentir mareado, não, isso é bem normal, é porque ela é pequenininha. ¿Ya? Entonces, su presión media es menor, pero su presión
para ella, esa es su presión media. 16, ¿cuánto sería? 10 más 6, 16 dividido 2, 80, ¿verdad? 80 milímetros de mercurio. Mas para ella, que es pequenininha, es magrinha, ya es suficiente. Es normal. Entonces, esta presión media que estamos viendo acá es para la mayoría de la población, o sea que es la media. Entonces, esto garantiza que yo tenga una buena oxigenación principalmente en mi cerebro y también para mis coronarias. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Si la presión baja más que esto, el cuerpo está obligado a tentar levantar de nuevo por un proceso de retroalimentación negativa. ¿Por qué un proceso de retroalimentación negativa? Baixou a pressão, ¿sí? Esse é o estímulo, correto? O que vai fazer no corpo? Vai ter uma resposta, correto? E qual que tem que ser a resposta? Baixar mais a pressão ou levantar a pressão? Levantar. Então, como é que ele é? Retroalimentação negativa. O oposto ao estímulo. ¿Sí? Se era igual ou aumentar o estímulo, o que ia ser? Positivo. ¿Está entendiendo? Entonces, el cuerpo, si baja menos de 100 milímetros de mercurio, el cuerpo tiene que hacer todo lo posible para tratar de levantar otra vez esa presión. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener daño cerebral principalmente. ¿Sí? Hipoxia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces el cuerpo? Tiene que hacer tres cosas. ¿Sí? La primera cosa, si la presión cae, la primera cosa que tiene que suceder es reflejos nerviosos. Reflejos nerviosos. ¿Sí? ¿Quién ustedes creen que tiene que actuar ahí para hacer vasoconstricción? ¿Simpático o parasimpático? Vasoconstricción. Simpático, ¿verdad? El simpático tiene que actuar. ¿Por qué? Porque el simpático queda haciendo los vasos sanguíneos. Vasoconstricción. ¿Sí? Entonces, tiene que haber reflejos nerviosos que van a provocar en segundos una serie de cambios para elevar la presión a la normalidad. ¿Sí? Entonces, aumentando la fuerza de bombeo. ¿Sí? Fuerza de bombeo. ¿Quién aumenta la fuerza de contracción? Simpático. Simpático. ¿Sí? Me están siguiendo lo que le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo que estamos diciendo? ¿O no? Lembrem daquele nosso desenho. Simpático, parasimpático. Frecuencia cardíaca, fuerza, vaso sanguíneo. ¿Sí? Simpático, ¿qué hace con la frecuencia cardíaca? ¿Qué hace con la fuerza de contracción? ¿Qué hace con el vaso sanguíneo? Vasoconstricción, el efecto. Parasimpático, ¿qué hace con la frecuencia? Disminuye. ¿Con la fuerza? Nada. ¿Con el vaso sanguíneo? Nada también. ¿Tá? Entonces, si cae la presión, sistema simpático tiene que comenzar a producir, hacer que el corazón lata más fuerte por minuto, con cada latido, o sea, latir más fuerte. Fuerza de contracción tiene que aumentar. Aumentando la fuerza de contracción, ¿qué va a suceder con la presión? Tiende a aumentar. ¿Tá? También, ¿qué tiene que hacer? Producir una contracción de los grandes reservorios venosos. Ou seja, vai produzir vasoconstrição. Onde? Principalmente nas veias. E o que eu tinha nas veias? O que era uma veia? Um reservatório de sangue. Então, se eu consigo fazer com que o meu coração trabalhe mais forte e mais vezes por minuto, e eu consigo mandar mais sangue para ele, o que ele vai fazer com a pressão? Ele vai aumentar a pressão. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo también se va a producir una contracción generalizada en la mayor parte de las arteriolas de todo el cuerpo. O sea, las arteriolas y todo o corpo vão fechar, ¿sí? Aí diminuir o calibre, diminuindo também o calibre, ¿sí? Dos vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho también hace rato? Velocidad
es inversamente proporcional al área, ¿verdad? Entonces, si se cierran los vasos sanguíneos, hay una vasoconstricción periférica, ¿sí? ¿Qué va a acontecer? Va a haber más sangue circulando por lugares más estreitos, então a pressão também vai aumentar, ¿sí? Y después de esas cosas, de horas o días, los riñones también van a desempeñar un papel adicional al secretar hormonas que van a regular la presión arterial. Y ahí entra el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vamos a dar en el capítulo 18 y 19. ¿Sí? Pero acá lo que nosotros necesitamos saber es, resumiendo, ¿verdad? La primera parte de la teoría básica de la función circulatoria, ¿qué nos dice? Que el flujo de sangre depende de ¿qué? De las necesidades de los tejidos. La segunda parte de la teoría básica de la función circulatoria, ¿de qué habla? El corazón es un autómata, el corazón es automático. El corazón va a bombear toda la sangre que le llegue. ¿De dónde viene la sangre? De todos los tejidos, independiente y uniforme. O sangue que llegar, el corazón va a tener que bombear. ¿Sí? Y la tercera parte de la teoría básica de la función circulatoria, ¿de qué habla? De la presión arterial. ¿Qué dice esa teoría? Que cuando la presión arterial cae por debajo de la media, o que tiene que acontecer? O corpo tem que levar. Tiene que haber reflejos nerviosos, respuesta del sistema nervioso autónomo, principalmente ¿de quién? Del simpático, para aumentar la fuerza de contracción, producir contracción de las venas, para empujar el sangre para cima, para mandar tu corazón directo, ¿sí? Y también, ¿qué cosa? Producir una contracción generalizada de las arteriolas, aumentar la resistencia periférica. Con esas tres cosas yo consigo aumentar la presión arterial. ¿Ah? ¿Se entiende?